¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos. Tengo una petición de alguien que me decía, ¿podemos trabajar la cadena M? Entonces, primero explicar que sí, que vamos a hacer un repasillo de la cadena M, pero que a veces no es tan fácil como trabajar una cadena aislada, sino que siempre recomiendo pues, a los que tengáis cerca a alguien, que vayáis de vez en cuando, que os mire a alguien, os valore, para que tengáis una idea de los detalles de vuestro cuerpo a la hora de trabajar, porque a veces es reactiva, a veces es causal, a veces no basta solo con aflojar, sino que hay que estimular otras cosas que se han visto frenadas y todas estas cosas. Pero igualmente voy a intentar trabajar pues eso, en ritmicidad, siempre un poquito en colaboración con su contraria para que nos vaya bien a todos. Pero bueno, recordar que es una cadena que tiene que ver con esa necesidad de base, de arraigo más ligada a la pertenencia, a lo aprendido, a lo que debe ser, a lo que si no lo hago lo estoy haciendo mal, y también en un refugio más hacia adentro de uno mismo y como un poco queda la acción un poco inhibida. Por eso se le asocia más a momentos un poco más depresivos, en donde uno necesita más el recogimiento, o por ejemplo puede quedar muy grabada ante situaciones de sufrimiento emocional, ¿no? En donde ha faltado un poco ese afecto, entonces la persona se retrae desde los isquiones, hay tres nudos fundamentales, en el periné, un sacro que se cierra mucho, se mete mucho para adentro, unos isquiones que se cierran, queda ahí un nudo muy cerrado, todo en la base de la pelvis, un nudo en el plexo solar, por los rectos, que van a cerrar mucho el abdomen en su parte superior, pero van a abultar por debajo del ombligo, en ese achaple de lo que es el tórax, por ese acortamiento de los rectos del abdomen. Pero cuidado con esa barriguita, que no va a mejorar con abdominales, sino que va a empeorar, porque si seguimos dándole a los abdominales, vamos a seguir acercando el esternón al pubis y eso va a seguir ahí frenado, con lo cual encontraremos un tórax que se expande lateralmente, porque de delante a atrás no puede expandirse, está frenado. Entonces, vamos a ver un esternón a veces incluso hundido y unas costillas que no le queda otra que respirar de lado. Esto es una compensación de una cadena que también hace complementariedad con M, que es PL. PL ensancha el tórax, es una cadena del eje horizontal, no deberíamos respirar con ella normalmente, pero a veces no nos queda otra. Y un tercer nudo, ioideo, bueno, este nudo va a darnos la cifosis dorsal un poquito exagerada, con lo cual la cabeza ya queda desalineada del tórax. A veces el nudo es más alto y la cifosis se nos pone más arriba, más en la vértebra de bisonte. Aquí va a haber que trabajar mucho. Bueno, a veces es así y a veces es así. O sea, no lo sé ni hacer. A veces hay una mirada, una cabeza que no puede ni enderezarse y queda muy rectificada la columna cervical. Otras veces sí que puedo enderezar, pero a costa de hacer una gran hiperlordosis. Pero en cualquier caso, aquí vamos a encontrar una pérdida de la línea de la mandíbula y una mandíbula que se nos va hacia abajo y hacia atrás. Estos mentones retraídos, ahora se ponen aquí inyecciones y son los cambios faciales que más me alucinan, lo que cambia el mentón. Pero podemos hacerlo sin inyecciones. Y de hecho conviene no solo tapar, yo no estoy en contra de nada, pero siempre desde la base y desde lo profundo. Entonces aquí el trabajo de la lengua, esta retracción que la hace el esófago. El esófago es todo el conducto que va de la faringe, de la boca, al estómago, conducto digestivo, que también es un músculo y cuando se retrae nos hace todo este barullo a este nivel. Entonces aquí trabajar la lengua, trabajar la mandíbula, trabajar los pectorales que van a contribuir a las dos cifosis, pues va a ser toda esa línea de la cadena M. Ahora cuando esté de pie señalaré algunas otras cosas más. Esto un poco para distinguir un poco sus huellas, ¿no? En el pie podemos encontrar un juanete, solo hace la cadena M, pero no siempre porque la cadena N esté en exceso, a veces es porque la echaron de todos lados y entonces una cadena expulsada suele coger lo que puede en los extremos del cuerpo, dedo gordo, que también puede dar una artrosis, dolor a este nivel, un juanete, la mandíbula, que también es un extremo, el coxis metido para adentro, que también es un extremo. Entonces, eso, el juanete también podría ser una huella. Y luego las piernas en X, que técnicamente se llama un genu valgo. En el caso de AM vamos a encontrar unos muslos no rotados ni hacia adentro ni hacia afuera, las rótulas van a estar de frente, pero se nos pegan los muslos. A veces de arriba abajo hasta la rodilla, a veces solo arriba, debajo de la pelvis. Eso es AM. Si se nos pegan mucho los muslos, no podremos caminar bien y de rodilla para abajo se separarán. Eso es otra compensación que hace PL.
cuando arriba se nos juntaron los muslos. ¿Vale? Esto como repasillo. Entonces vamos a ir trabajando sobre todo los 3 nudos fundamentales, pero vamos a empezar de pie para aflojar un poquito el pie antes de empezar. Vamos allá. Material, tengo por aquí un poco de todo, pero sobre todo tener alguna pelotita. Vamos a coger ahora una pelota pequeña, de corcho o no tan dura, pero que no sea muy grande y sea un poco firme. Pelotitas tipo globo, por si acaso, que sí, estas sí que las vamos a utilizar, al menos una. A nivel de pulsión, la cadena AM que va por delante desde la lengua hasta los dedos gordos, por la parte central e interna del cuerpo, lo que va a hacer es propulsarnos hacia atrás. Si así de pie nos balanceamos un poquito hacia atrás, pues algo tenemos que activar en el cuerpo para no caer, porque estamos desequilibrándonos. Entonces, cuando el cuerpo empieza a propulsarse hacia atrás, la rodilla va a tender a doblarse, porque así puedo sostenerme. Fijaros que si doblo la rodilla puedo ir mucho más lejos sin caerme. Con la rodilla estirada no puedo inclinarme tanto, me desequilibro antes. Por eso, en general, podemos encontrar una tipología pura, unas rodillas en flexo, aunque yo he encontrado cantidad de gente con fijaciones AM en el tronco y luego con recurvatum, porque luego hay competiciones y en la práctica puede pasar de todo. Y luego también a nivel del sacro, lo que decía, ese sacro muy demasiado, o sea, ya no vertical, que es lo que tratamos de buscar, sino demasiado metido, nos va a dar una retrováscula pélvica, en donde la sensación es que vamos un poco sentados, ¿no? Que nos han quitado el taburete y vamos así. Siempre cuento, ahora os lo cuento mientras empezamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa? Que las 3 masas, pelvis, tórax y cabeza, se nos desalinean. No estamos en la vertical. El esqueleto está cogido por un grupo muscular y otros grupos musculares van a estar molestos. Nosotros buscamos un esqueleto centrado, dueño de la situación, jefe del cuerpo, ese andamio interior sobre el que se construye todo lo demás, y siempre el esqueleto hay que llevarlo puesto con la conciencia. Y eso ya nos va a dar un poquito de bajada de tono general. ¿Cómo se sale de esta tipología? Empujando el suelo con los cuádriceps para intentar alinear esas 3 masas. Entonces, sobre todo ahora es que cada uno se dé cuenta de cómo es la alineación entre sus 3 masas. Bueno, yo que me veo en la pantalla, vosotros si os veis en la pantalla lo tenéis más fácil, pero podemos ajustarnos, por ejemplo, contra una pared y ver qué capaces somos de pegar contra la pared los talones, el hueso del sacro, la zona entre los omóplatos, más o menos la vértebra de 8 a nivel de la tira del sujetador, y el occipital, la parte de atrás de la cabeza. Si no tuviéramos retracciones, deberíamos ser capaces de apoyar esos 4 puntos. Lo mismo sentados, lo haremos luego. ¿Qué va a pasar si nos intentamos ajustar con el sacro, con la zona entre los omóplatos y con la cabeza en una posición muy AM? Y el sacro ya no lo voy a poder pegar porque está así la pelvis. Pegaré la chepa y la cabeza se me quedará hacia adelante. Entonces siempre ese ajuste contra la pared, especialmente en esta cadena, nos va a dar una guía de cómo vamos. Bueno, vamos a colocar la pelotita en el suelo y vamos a aflojar un poquito un musculito de AM que va de la parte interna del calcáneo a el nudillo del dedo gordo. Es el abductor separador del dedo gordo. Entonces, digamos que es todo este músculo que recorre el arco interno del pie. Este arco interno del pie, repasamos, se extiende entre 2 puntos del apoyo trípode del pie. El apoyo trípode del pie es talón, nudillo del dedo gordo, nudillo del dedo pequeño. 3 puntos indispensables que apoyen y además equilibradamente. Entonces, entre el apoyo del talón y el apoyo del nudillo del dedo gordo, tenemos uno de los 3 arcos del pie. Entonces, vamos a ir pisando la pelotita. Fijaros que vamos a hacer un pequeño vaivén entre el pie de atrás y el pie de adelante.
haciendo un poquito de balanceo, que nos va a poner a empujar un poco el suelo con los cuádriceps. No es una potenciación de cuádriceps intensa, pero estamos practicando esta capacidad de gestionar el peso del cuerpo, la tendencia a caer hacia el suelo, lo que llamamos gravedad. Y ahí vamos jugando con ese equilibrio, empujo con el pie de atrás, me voy adelante, empujo con el pie de delante, vuelvo atrás. Y mientras tanto voy aflojando un poquito todo ese arco, pisando la pelotita en diferentes puntos que voy cambiando, más hacia el talón, otra vez hacia adelante. Quizá hay algún punto que me moleste más y me apetezca pararme un poco ahí. Cuando llego al nudillo, piso unas cuantas veces con el nudillo. Puede ser que al principio la pelota se os escape, la volvéis a colocar. Esto es como los futbolistas, al final se domina. A mí se me escapaba todo el rato, pero después de practicarlo un rato, podemos respirar tranquilamente mientras hacemos esto. Y bien, sacamos la pelotita y vamos a apreciar si hay algún cambio, no solo en cómo apoya el pie, en la conciencia de ese arco interno. Fijaros el dibujo de un arco interno en un pie y en el otro. El anclaje de esos dos puntos, talón y dedo gordo. Y quizá a otros niveles que no son el pie. Muy bien. Vamos a ir al otro lado. Vamos a hacer una pequeña toma de tierra antes de tumbarnos, que siempre tenemos ganas, sobre todo en la sobremesa. Y sobre todo los que comen como yo 5 minutos antes. Y respiramos, respiramos. Es posible que encontremos algunas molestias que normalmente no sentimos, pero que ahora al apretar decimos, ostras, pues sí que me va bien, ¿no? Pisar la pelota. Intentamos que sea gustoso. Tenemos que hacerlo en un nivel que nos permita una apertura completa. De nada nos vale luchar, porque eso va a aumentar el tono muscular, va a aumentar la contractura. Entonces, nosotros decidimos cuánto peso le echamos, cuánto tiempo permanecemos ahí encima. Puedo pararme un poquitín, por ejemplo, con el peso delante, todo el rato, y aquí balancearme, sigo empujando el suelo. Esto intensificaría la presión en un punto. ¿Que me duele mucho? Ah, pues me voy para atrás, me aflojo un poquito, vuelvo a ir. Esto con libertad. En realidad quien manda es la propia sensación, que tenemos que ir habituándonos a escucharla. Hay unas pautas, pero sobre eso el cuerpo dice hasta dónde, cuánto tiempo, con cuánta presión. Me paro un poco cuando lo necesito. Trato de visualizar los huesos que están más allá de los músculos que hablando. El calcáneo atrás, en el talón. Luego hay unos huesecillos que se llaman huesecillos del tarso. Luego está el primer metatarso, que en su extremo hace una bolita que se llama la cabeza del metatarso. Muy bien, sacamos la pelota y volvemos a registrar. Si nuestros pies están un poco más cómodos, lo cual repercute en otra alineación o en otra seguridad a la hora de estar de pie. Vamos a juntar los pies desde el talón hasta los dedos y sin hacer nada extraordinario vemos cómo se nos juntan las piernas. O sea, podemos juntar los tobillos. Por ejemplo, si tuviéramos un valgo de AM, quizá no se nos juntarían las rodillas primero y nos quedaran los pies separados y no pudiéramos juntarlos. En ese caso podemos doblar un poquito las rodillas. O puede ser al contrario, ¿eh?
Que juntemos los tobillos y las rodillas nos queden un poco separadas, como a mí. Estoy fijándome que yo, el año pasado, tenía aquí la M totalmente cerrada un muslo con otro. Yo ahora mismo estoy viendo que no. Entonces, juntamos los pies desde el talón hasta los dedos y aquí también podemos observar si nuestras rótulas, el hueso de la rodilla que se articula con el fémur, miran de frente, miran hacia adentro o miran hacia afuera. Bueno, en caso de que estén giradas hacia afuera o hacia adentro, bueno, primero vamos a rotar un poquito hacia afuera y hacia adentro para distinguir. Y cuidado que no es separo y junto las rodillas, ¿eh? Es un movimiento como de sacacorchos, de destornillador, que trata desde aquí, desde la ingle, de mirar las rodillas, poner las bizcas. Si nuestras rodillas fueran un foco que alumbrara, ese foco se va hacia los lados o se va hacia adentro. Y esto es solo para desatascar un poquito, distinguir, y ahora cada uno va a hacer lo que necesite para que sus rótulas queden de frente. Si las tengo giradas hacia afuera, bueno, pues las llevo un poquito hacia adentro. Si las tengo hacia adentro, las saco un poquito hacia afuera. Sin demasiado esfuerzo, prácticamente lo hacemos desde la conciencia de los fémures, del hueso fémur, sin pensar en músculos, sin contraer. Y desde esa posición de rodillas neutras vamos a hacer un esfuerzo por acercar un fémur contra el otro, como si quisiéramos unir todo ese espacio. Y vamos a observar en este intento qué más se nos cuela. Se nos cuelan los glúteos, se nos bloquea la respiración. Bueno, pues vamos a intentar soltar todo lo que no sea ese esfuerzo que únicamente deberían hacerlo los músculos aductores situados en la parte interna del muslo. Vamos a sostener ahí un ratito permanentemente este esfuerzo sin bloquear la respiración. Y vamos a separar otra vez un poquito los pies. Y de nuevo vamos a sentir cómo es nuestro arraigo y nuestra sensación de pie. Muy bien, muy bien. Vamos a tumbarnos un momentín. Se me ha olvidado decir que cojáis también una pelotita blanda. Una pelota blanda que también puede ser el rulo blando que se puede hacer con una toalla enrollada. Vale. La posición del sacro ahí demasiado hacia adentro la hacen los músculos piramidales que van desde la parte anterior del sacro hacia el trocánter. Como más o menos vamos a, así, en la postura que queráis, vamos a intentar localizar nuestro sacro para ubicarlo un poco. Es el hueso final de la columna, junto con el coxis. El último sería el coxis, que es muy chiquitito. Y el sacro es el triángulo mayor por debajo de las vértebras lumbares. Entonces, la parte que podemos palpar lateralmente es la parte inferior. Vamos a intentar como encontrar, en un momento dado, estos laterales. Si empujamos en esta zona de la pelvis hacia el centro por un lado y por otro, podemos encontrar los bordes del sacro. Y más o menos en esa zona que podemos palpar, podemos encontrar algún punto doloroso justo ahí, porque los piramidales salen de la cara anterior del sacro y asoman por ahí. Y ahí podemos encontrar puntos dolorosos. Con esta conciencia un poquito del sacro vamos a tumbarnos boca arriba. Y así tumbados también podemos, bueno, tumbados boca arriba, estamos obligados a apoyar las tres masas en el suelo, pero puede ser que no apoyen cómodamente, sobre todo la cabeza. Si el tórax está muy abultado hacia atrás, la cabeza se nos va a ir hacia adelante y para apoyarla vamos a tener que dejar la cara mirando para atrás. Eso sería un síntoma de tener acortamiento en la parte anterior. Si eso es muy exagerado en alguien, pues podría ponerse algo debajo de la cabeza hasta que eso se vaya nivelando. Vamos a aflojar un poquito los piramidales, de paso que nos relajamos.
Y vamos a empezar por el lado derecho, que es el lado en donde domina esta cadena y donde suele estar más fuerte. Entonces vamos a doblar la pierna izquierda, bueno, primero la derecha, para levantar un poquito y colocar una pelotita de globo, de tenis. Estas son de estas de secadora porque hace que no tengo para hacer pelotas de globo y las he ido regalando y bueno, las ideales para mí son las de globo, aunque esta está bastante bien. Vale, ahora vamos a alargar la pierna derecha, vamos a doblar la izquierda y vamos a empezar a hacer algunos empujes, a empujar un poquito con el pie izquierdo contra el suelo y luego aflojar con la intención de darle más peso a la pelota cada vez que empujamos. Por supuesto, siempre que hacemos estas presiones sobre un objeto, lo hacemos en apertura total. Quizá en las dos primeras me encojo si aparece un punto doloroso, pero mi trabajo con las repeticiones es ir abriéndome 100%, no vale el 95%, 100% a esa presencia de la pelotita. Y vamos a empezar a Perdona, dejar... Carla, ¿dónde has puesto la pelota exactamente? Pues estamos, digamos, o sea, la idea es estar en el bordillo del sacro que palpamos antes, ¿eh? Pero para que os ubiquéis, si buscamos la ingle donde estaría la cabeza del fémur, sería más o menos enfrente, por detrás. Es zona media de la nalga, enfrente de la articulación de la cadera. Mm, enseguida, si la metemos más adentro, vemos que está como el sacro duro, ¿no? Si la sacamos demasiado afuera, no vamos a sentir al fondo el hueso del sacro. Es ese punto en donde estamos en el bordillo del sacro. ¿Eh? Al abrir, al darle más presión, lo podemos sentir mejor. En general es un punto que molesta. Son puntos de mucha acción y no necesariamente es porque esté fatal. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo, dejando que la rodilla derecha se doble un poquito cada vez que empujamos con el pie izquierdo y por tanto rodamos un poco sobre el lado derecho de nuestra pelvis. Es algo casi fisiológico, ¿no? Casi que se quiere doblar sola, se dobla eh, abierta hacia afuera, como una rana. Y ahí vamos a ir jugando con esta apertura de la rodilla, que estamos alargando un poquito aductores, al tiempo que vamos aflojando un poco al piramidal. Estoy hablando un poco de todo, de los músculos. Bueno, me he saltado, he empezado por el pie, que me apetecía hacer hoy un poquito de pies. No he tocado, hemos trabajado los aductores, aunque me he saltado el gemelo interno. Esto solo para repasar los músculos de AM. Y hemos ido directamente a la pelvis, que es la zona donde AM diríamos que tiene su residencia, que tiene una gran resonancia con esta cadena. Porque como todo no nos va a dar tiempo a trabajarlo, la pelvis desde luego es vital. Pelvis y tórax aquí van a ser muy importantes. Entonces vamos a empezar por soltar un poco ese sacro que nos puede hacer pompas aplanadas, nalgas aplanadas. No lo digo en español porque en Latinoamérica suena muy mal y tenemos público de todos los lados. Y podemos ir, si a lo mejor este punto más o menos ya cedió, puedo cambiar milimétricamente la pelota, siempre por esa zona, como para ir abarcando diferentes lugares. Podemos ir dejando que la cabeza empiece a rodar un poquito también, mientras se va relajando contra el suelo, mientras conocemos su forma. La clave, una de las claves de un movimiento económico y no dañino, un movimiento mmm, avanzado y no burdo, es que siempre parte de nuestra atención está en los apoyos. En los apoyos van a gestionar siempre el desequilibrio, los cambios de peso. Entonces, nos entretenemos en percibir esos apoyos que van cambiando tanto en la cabeza como en la pelvis.
Y aparte de esos apoyos que van cambiando, la presión de la pelotita nos hace entrar en contacto un poco con ese sacro, que sí, que sabemos que está ahí, ahora lo he mostrado yo un poco, pero normalmente no le hacemos mucho caso, no sabemos muy bien dónde está, mucho menos lo sentimos. Vamos a sentir a qué profundidad está ese hueso en esta zona, cómo lo siento dentro de mi cuerpo, qué resuena dentro de mí cuando lo aprieto, cómo lo puedo visualizar, cómo lo puedo hacer un poco más mío, estar ahí presente. Puede ser que a alguno la rodilla le cueste abrirla y se le quede un poquito elevada. Bueno, con más motivo le conviene ir dejándola caer, ir dejándola caer. Y toda esta musculatura de los aductores, podemos incluso, si palpamos con la mano la cara interna del muslo y nos aproximamos al hueso del pubis, aquí vamos a encontrar unos tendones difíciles de ignorar, muy fuertes, que van a acabar en el hueso del pubis, que son los tendones de los aductores, y que podemos apretar un poquito como para inhibirlos mientras seguimos con el movimiento. Podemos también apretarlos un poco contra el hueso del pubis, contra el hueso, contra el tope que da el hueso. Respiramos. Entonces son muchas cosas. Si es demasiado podemos dejar alguna en el tintero. Podemos simplemente poner la mano sobre los aductores si no es muy complicado para sentirlos, para conocerlos, para ver cómo en esta posición de apertura de la pierna se quedan más duros, porque si no tienen mucha elasticidad y los estiro, quedan como una goma al límite. Entonces no están duros porque se contraen, sino porque les cuesta alargarse. La rodilla se dobla, se vuelve a estirar, o nos quedamos con ella todo el rato doblada. Podemos ir probando. Deshacemos nuestras carnes contra la pelota sin miedo que se nos aflojen, porque es todo lo contrario. Nos aflojamos, entre otras cosas, por desequilibrios de la globalidad. Muy bien. Paramos, sacamos la pelotita y vamos a alargar las piernas y a registrar las diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Fijaros en el espacio entre la línea media del cuerpo y el muslo derecho y comparadlo con el espacio entre la línea media del cuerpo y el muslo izquierdo. Al relajarse los aductores, se nos juntan menos los muslos hacia el centro y lo podemos percibir ya con lo que hemos hecho. Los cambios son automáticos, ya veis, cuando trabajamos. La cuestión es que no va a dominar el cambio con una vez que lo hagamos, va a dominar lo que más predomine en nosotros, a no ser que repitamos y seamos persistentes. En la vida todo es una cuestión de persistencia, lo cual de alguna manera mide nuestro interés. Muy bien, vamos a doblar de nuevo las piernas y vamos a colocar la pelotita igual, pero al lado izquierdo. Es un poco contra el bordillo del sacro en su parte media, más o menos enfrente de la articulación de la cadera. Si dividiéramos la nalga en cuatro, en cuatro haciendo una cruz, ¿sí? Más o menos en el medio. De tal manera que hay media pelota que está como casi debajo del sacro y la otra media está más dentro de lo que es la masa glútea muscular. Vale, vamos a estirar la pierna izquierda y empezamos a hacer pequeños empujes con la derecha, con el pie derecho, para darle más peso a la pelota. A veces pasa que en las primeras veces que empujo no molesta mucho porque está tan duro que la pelota casi no puede ni entrar. Pero con las repeticiones, según se va ablandando, vamos a ir pudiendo profundizar más y a veces llegando a capas que en las primeras veces no
Y poco a poco vamos dejando que la rodilla izquierda se nos doble hacia afuera y volvemos a estirarla. Empujamos con el pie derecho, rodamos sobre el lado izquierdo de la pelvis hacia la pelota, la rodilla se dobla abierta, volvemos. Y vamos dejando que la cabeza ruede hacia donde quiera. Si os gusta más que ruede del mismo lado, pues del mismo lado. O incluso podemos rodarla al lado contrario si nos apetece. Podemos probar una de cada lado. La cuestión es que la cabeza pese, ruede, siga sus apoyos según van cambiando. Podemos mantener la respiración libre mientras realizamos estos movimientos. Eso sería otra de las condiciones del movimiento fino. Buenos apoyos, respiración libre, no interferida, esqueleto presente, no resistencia. Esos son los mínimos, 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 a partir de lo cual vamos a construir otros detalles más precisos. Al principio se oyen un poco estas cosas como quien oye llover, y poco a poco en la vida nos vamos dando cuenta de cómo son realmente útiles cuando aparecen las molestias o momentos complicados, muscularmente hablando. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más, pero palpando con la mano que os sea más cómoda, en principio la de ese lado, esos tendones aductores cerca de la ingle, no nos vamos cerca de la rodilla, sino vamos cerca de la ingle, de la cadera, y ahí podemos pues bien pellizcarlos un poquito, apretarlos suavemente, presionarlos un poco contra el hueso del pubis. Digamos que animarlos a aflojarse un pelín más. También fijaros cómo cada vez que rodamos sobre la pelota, la columna lumbar que acompaña a la pelvis se arquea, cosa que en AM, a una tipología AM le va a venir muy bien, porque ese sacro que se mete hacia adentro acaba dejando una de las tipologías, bueno, acaba haciendo una rectificación de la lordosis lumbar. Ese es el problema de acortamientos selectivos de los músculos, que no dejan al esqueleto expresarse con la respiración, sino que lo obligan fuera incluso de su forma ideal. Muy bien, paramos, sacamos la pelotita y disfrutamos de los cambios obtenidos, si son disfrutables. Quizá la pelvis apoya diferente, la posición de la cabeza es menos forzada o diferente también. Muy bien, vamos a doblar las piernas de nuevo y vamos a colocar la pelotita blanda, una pelotita blanda si tenemos, o un rulo de toalla enrollado, debajo del sacro. Vamos a intentar no ponerla ni muy arriba ni muy abajo, como si quisiéramos colocarla en medio del sacro. Nuestra pelvis queda ahí un poco como oscilante encima de la pelota. No es que quedemos con la cintura apoyada y el coxis para arriba, como hacemos otras veces cuando colocamos la pelotita más abajo, sino que la pelotita está más en el centro, el sacro queda en el aire encima de la pelota y quizá nuestras lumbares también flotan un poco por la elevación de la pelota. Y aquí, sobre la pelota, vamos a hacer pequeños movimientos
de rodar el sacro hacia adelante un poco y luego hacia atrás, como si quisiéramos presionar, aplastar la pelota por su parte inferior y luego por su parte superior. Sutilmente, ¿eh? Es como que si casi estamos en una total concentración en contacto con nuestro sacro y no apretamos al tuntún, sino que muy sutilmente gestionamos ese movimiento del sacro ayudados de el apoyo de los pies en el suelo. Igual que antes con la cabeza, seguimos esos apoyos que van cambiando, asegurándonos de que la pelvis pesa, no estamos reteniendo. Rueda hacia adelante pesada, rueda hacia atrás pesada. Con nuestra respiración libre. Y aquí le damos un poquito de ritmo al sacro para compensar otras tipologías no M. Alternamos, damos ritmicidad. Paramos en el centro y ahora vamos a balancear un poquito la pelvis hacia la derecha y hacia la izquierda con la intención de aplastar la pelota por el lado derecho y luego por el lado izquierdo. Entonces vamos a sentir como que una cadera retrocede hacia el suelo, desciende hacia el suelo, perdón, y luego la otra. Vamos practicando hasta ir encontrando cuál es el movimiento más justo, más fino, para dejar que nuestro sacro, que al final se va a mover toda la pelvis, pero tenemos un poco la idea de que sea el sacro, entre los dos ilíacos, que está ahí como desatrancándose un poquito. Obviamente el ilíaco también baja, pero vamos a tratar de tener una imagen de ese sacro entre los dos ilíacos que lo recogen por detrás. Si a alguien haciendo esta clase le es muy difícil visualizar ilíaco sacro, bueno, pues es el momento de irse a mirar, ¿no? En un esqueleto, en una lámina, en internet. Hay en programas tridimensionales, hay de todo hoy en día. ¿Cómo es esta forma por detrás? Luego esa forma hay que aprender a colocarla en el cuerpo, porque no es lo mismo verlo en un atlas que verlo en directo, que saber dónde se ubica dentro de nosotros. Y esto, sin necesidad de que tengamos que sabérnoslo todo, hay cosas que son muy importantes de conocer para que el movimiento sea preciso. La mayoría de la gente no tiene claro dónde articula la pierna con la pelvis, con lo cual difícilmente se va a mover desde ahí. Muy bien, paramos en el centro, vamos a sacar la pelotita y apreciamos el apoyo del sacro con las piernas dobladas, que será seguramente más amplio. Quizá notemos con las piernas dobladas que nuestra cintura contacta con el suelo, eso es normal, con las piernas dobladas. Se borra la lordosis lumbar. Pero si alargamos las piernas, va a aparecer una sutil lordosis, se van a levantar. Yo hablo de lo fisiológico. Luego habrá quien no le apoyen ni con las piernas dobladas y quien con las piernas estiradas se le levanten demasiado o no lo suficiente. Muy bien. Vamos a girarnos hacia un lado para sentarnos. Vamos a completar la pelvis sentados colocando una pelotita blanda entre los isquiones. Los isquiones son la parte inferior del hueso de la pelvis, esos huesos donde nos sentamos. Tenemos uno a la derecha, otro a la izquierda y entre medios hay un espacio donde vamos a colocar una pelotita blanda. No pasa nada si alguien tiene distensión del periné, es decir, todo lo contrario de lo que estamos hoy poniendo como hipótesis, porque es muy blandita y simplemente nos va a dar un poco de conciencia. El que tenga nudo, pues ya va a servir para que la afloje un poco. El que no lo tenga, simplemente va a tomar conciencia de la zona
y luego compensaremos en ritmicidad para que eso no sea grave. Vale. Vamos mejor a colocar las piernas alargadas, pero un poco dobladas para que estemos cómodos, porque aquí lo prioritario es que tengamos la pelvis lo más vertical posible y que no nos quedemos ahí. En la medida de lo posible, el sentarnos encima de la pelota nos va a facilitar este sentarnos con la pelvis vertical. Vamos a quedarnos ahí un ratito, sintiendo la pelota, fundiéndonos con ella, con la lengua pegada al paladar. Y lo que vamos a ir haciendo es contraer el periné en el momento de coger el aire, como si quisiéramos rodear la pelota y empujarla para arriba. Tenemos un musculito que hace que los dos isquiones se acerquen, un musculito que va de un isquión al otro. Entonces, cuando cogemos el aire, vamos a tratar de contraer ese musculito y es casi como que queremos aplastar la pelota desde los isquiones y hacer que suba un poquito más hacia arriba. Eso lo vamos a hacer al coger el aire, al tiempo que la lengua presiona contra el paladar. Y entonces no solo estamos aflojando un poquito un posible exceso de tensión en el perine, sino que estamos estimulando eso que un exceso de AM frena, que es el enderezamiento vertebral reflejo. Y lo estamos haciendo estimulándolo con la presión de la lengua, que además todos sus músculos, que son 30 y tantos, pertenecen a la cadena AM. Entonces, no solo presionamos la lengua contra el paladar, sino que la retrasamos, la retraemos. Si esta es mi lengua, presiono hacia atrás, como acortando y siendo conscientes de que esa lengua llega hasta la garganta. No nos desgañitemos, no forcejeemos, hacedlo sutil. Al soltar, nos fundimos con la pelota. Al coger, contraemos y recogemos la pelota. Paramos un momentín y ahora vamos a intentar doblar las piernas. De nuevo, si hay tensión de aductores, me voy a quedar así en la medida que pueda. Vamos a cruzar una pierna por delante de la otra, que es un poquito más fácil. Si nos cuesta mucho, nos podemos agarrar a los tobillos y vamos a seguir haciendo lo mismo en esta posición. Agarrarnos a los tobillos en el momento de crecer nos ayuda a... Otra de las claves del movimiento bien hecho es este tema del movimiento contra movimiento, de la acción-reacción. Siempre es empujo, pelota para crecer hacia arriba. Siempre un movimiento que va en contra de la caída libre lo tenemos que generar empujando. Y ahí la importancia de unos buenos apoyos. Muy bien, vamos a colocar los pulgares debajo de la barbilla y vamos a hacer lo mismo añadiendo un empuje de la mandíbula hacia nuestros dedos
en el momento de crecer y empujar la lengua contra el paladar. Y de nuevo vamos a tener lengua arriba, mandíbula abajo. Pensadlo como una sola cosa. Y lo que vamos a sentir en este momento en que la lengua empuja y la mandíbula empuja es que la línea de la mandíbula se corrige un poco, ¿no? Como que aquí el nudo anterior de la zona de la papada sube y retrocede. Tenemos que hacerlo buscando un poquito ese retroceso de las vértebras cervicales y del hueso hioides, aquí situado. Muy bien. Descansamos, vamos a sacar la pelotita. Vamos a apoyar las palmas de las manos. Vamos a cambiar la otra pierna adelante. Primero para compensar un poco. Vamos a apoyar las palmas de las manos en el suelo, para lo cual vamos a intentar girar la pelvis un poquito hacia adelante. Desde las ingles, lo cual puede no ser nada fácil. No vamos a ir más porque sé que hay mucha gente que tiene dificultades. Vamos en esta posición a intentar rodar un poco sobre los isquiones hacia atrás y hacia adelante. Aquí de nuevo estamos alargando piramidales, alargando aductores y liberando esa pelvis atenazada de toro sentado. Ahí es toro sentado. Le gusta ir como si tuviera una banqueta invisible. Sería lo contrario de un caribeño, ¿no? Que va con las pompas airosas. Con mucha curva lumbar. Aflojamos un poquito, ese rodar hacia adelante la pelvis es empujar adelante, rodar hacia adelante de los isquiones, dejar que las lumbares también empujen un poquito. Podemos incluso empujar la zona entre los omóplatos hacia adelante y luego lo vamos todo hacia atrás. Rodamos hacia adelante, columna hacia adelante, abriendo un poquito pecho y luego rodamos hacia atrás. Muy bien, descansamos y vamos a volver a tumbarnos. Un momento. Ay. Y apreciamos la comodidad de las tres masas contra el suelo y la superficie de apoyo mediante la cual contactan, qué dibujo hacen contra el suelo. Vamos a aprovechar para fijarnos cómo sentimos nuestros omóplatos. Y vamos a presionar un poco el omóplato derecho contra el suelo y luego relajar. Y vamos a notar cómo al presionar el omóplato contra el suelo, la columna, especialmente del lado derecho, las costillas del lado derecho, tienden a levantarse y por contra en la parte delantera abrimos pecho. Vamos a notar cómo al apretar el omóplato contra el suelo se abre el pecho y vamos a fomentar que pase eso.
Paramos. Notamos la diferencia. Y vamos a hacer lo mismo con el omóplato izquierdo. Presionamos sutilmente, no hace falta ahí pasarse. Y luego soltamos totalmente antes de volver a empujar. Podemos sentir un poquito la forma del omóplato a costa de presionarlo contra el suelo. O podemos imaginárnoslo sabiendo un poquito que es una forma de triángulo con el vértice abajo. Y de nuevo notamos como ese hemitórax izquierdo en su parte alta se abre por delante, se levanta por detrás. Con la respiración libre. Muy bien. Notamos la diferencia. Y vamos ahora a presionar con los dos omóplatos a la vez, exagerando, sacar pecho. Sacamos pecho, notamos como la columna entre los omóplatos se levanta. Y ahora en vez de empujar los omóplatos todo el rato contra el suelo, vamos a hacer una vez lo que estamos haciendo, presionar omóplatos sacando pecho, y la siguiente vamos a levantar los hombros sacando la columna hacia atrás, todo lo contrario. Aquí la cabeza se nos va a levantar, o sea, el cuello más bien. Empujamos omóplatos, sacamos esternón y pecho, el cuello se aplana, llevamos los dos hombros hacia el techo como haciendo un cuenco por delante, sentimos nuestra columna, la zona central del tórax, presionar contra la colchoneta, el cuello se arquea. Vamos con calma. Aquí, darle cada uno más énfasis al movimiento que más difícil me resulte. Si yo ya estoy bastante arqueado de columna, pues me voy a parar un poquito más aquí. Y si estoy un poco fifosado, un poco enchepado, entonces le doy más énfasis al momento de sacar pecho. Pero sobre todo estamos dándole ritmo a la columna entre los omóplatos y flexibilizándola en uno y otro sentido a partir del movimiento de los hombros, bien sea presionando omóplatos o elevándolos. Y vamos a añadir una cosa más. Seguimos, ¿eh? En el momento de sacar pecho y empujar omóplatos, que es cuando se nos alarga el cuello, vamos a intentar adelantar la mandíbula hacia el techo. Vamos a sacar ese mentón para que las estructuras del suelo de la boca se alarguen. Y lo hacemos cuando el cuello está retrasado, que es cuando el ilioides está atrás, ¿eh? Es importante, de nuevo, el movimiento contra movimiento. Cuello atrás, mandíbula adelante. Y cuando levantamos hombros y empujamos la columna contra el suelo, la mandíbula se relaja. Vamos lentos para darnos cuenta de todos los detalles y ajustarlo todo bien antes de cambiar. Si queremos doblar las piernas, porque nos vaya a ser más fácil, podemos ahora al final doblarlas un poquito. Y podemos dejar que los ojos ayuden al movimiento siguiendo la dirección
de la cabeza. O bien mirando hacia las cejas o bien mirando hacia la punta de la nariz. Muy bien, descansamos, alargamos piernas y registramos el apoyo de nuestro tórax, omóplatos, cabeza, pelvis. Y bien, vamos a doblar las piernas, vamos a acercar un muslo al pecho y después la otra, y después el otro. Vamos a pasar las manos detrás de las rodillas y vamos a balancearnos un poco hacia atrás y hacia adelante, levantando un poco la cabeza. Si podemos, lanzamos los pies atrás, luego los lanzamos adelante, dejamos que la cabeza se acerque a las rodillas, como si quisiéramos conocer la forma de nuestra columna contra el suelo. No hace falta tampoco... la facilidad para hacer esto depende de la facilidad que tenga la columna para redondearse. Pies atrás o cabeza hacia rodillas agarrados a las piernas. Sentimos los abdominales y cuando podamos nos quedamos sentados. Vamos a volver a sentarnos. Vamos a abrir un poquito más el pecho antes de terminar. Entonces vamos a sentarnos con las piernas alargadas, un poco dobladas como nos sea cómodo, con las manos apoyadas detrás y la punta de los dedos hacia atrás. Como con el peso un poco en las manos, ahí repanchingados. Vale, vamos a explorar, barrer un poquito la colchoneta con nuestra mano derecha, manteniendo la punta de los dedos hacia atrás, sobre todo para ver cómo gestionamos el movimiento, dónde me apoyo, a dónde tengo que trasladar el peso del cuerpo, puedo respirar, dónde me es más fácil pasar de todo ese espacio que tengo alrededor. Muy bien, y vamos un poquito con la izquierda. Fijaros cómo el cuerpo, los apoyos, el peso del cuerpo tiene que modificarse para poder mover esa mano en la que antes me apoyaba y ahora ya no me apoyo. Si la mano izquierda empieza a moverse, lo que antes se apoyaba en esa mano se tiene que viajar a otro lado. Ahora quizá hay más peso en la pelvis, en la otra mano. Nos damos cuenta de estas cosas. Muy bien, paramos y ahora vamos a intentar acercar un poquito la mano derecha a la izquierda y vamos a tratar de sentir un poco lo que hemos hecho ahora en el suelo, cómo el pecho se organiza para poder dejar que esa mano se acerque un poquito a la otra. Quizá mi pelvis hace algo también. Una camiseta que parece que esté enchepada. Sí, pueden doler las muñecas, si las tenemos muy tiesas, entonces paramos, pero si duelen es porque les va a venir muy bien hacerlo. Que no sea solo un forzar la mano, sino un quizá abrir un poco esa parte anterior del pecho. Muy bien, izquierda. ¿Cómo me organizo? No hace falta que se acerque mucho. ¿Dónde me apoyo? ¿Dónde empujo el suelo para que la mano izquierda se mueva mejor? ¿Qué hace el pecho? Muy bien, paramos. Vamos a empujar con las dos manos contra el suelo para juntar los omóplatos.
y luego no solo aflojamos, sino que sacamos la columna entre los omóplatos. Parecido a lo que hemos hecho boca arriba. Empujo el suelo para sacar pecho junto a los omóplatos, acerco los hombros por delante, saco la columna por detrás. Abro pecho, cierro pecho y vamos dejando que la cabeza siga el movimiento tal y como lo sienta. Vemos si podemos ayudar con la pelvis a este movimiento del pecho, rodando hacia adelante cuando abrimos pecho, rodando hacia atrás cuando lo cerramos. Y cuando rodamos la pelvis hacia adelante, quizás se nos abran las rodillas, como hacíamos antes también tumbados. Y ahí vamos. Muy bien, paramos. Y lo último, vamos a intentar doblar un poquito los codos y volver. Doblamos los codos y volver. Puede ser que no pueda doblar gran cosa porque ya la muñeca no da para más. Pero igualmente hacemos el gesto y lo intentamos. Y vamos a intentar hacer esto con los codos lo más juntos entre sí posibles. Como si quisiéramos doblarlos hacia, o sea, como si quisiéramos doblarlos hacia el dedo pequeño de la mano. No abriéndolos, sino cerrándolos. Acercando un codo al otro por detrás. Muy bien, descansamos. Vamos a sentarnos un momentín y vamos a reprogramar helioides colocando las manos a los lados de este huesecito y vamos a trazar trazos presionando lenta y profundamente hasta el huesecito que está detrás de la oreja. Venga, 10 veces. Cuando hacemos ese trazo lento y apretado como para dibujar la línea de la mandíbula, adelantamos la mandíbula hacia adelante. Descansamos y otra vez. También lo podemos hacer con los dedos gordos si nos es más cómodo. Yo prefiero así. Y al tiempo que el hioide se va hacia atrás, crecemos y las cervicales también se van hacia atrás. Y solo la mandíbula va en dirección contraria. Y entonces abrimos, alargamos el espacio en el suelo de la boca. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué tal se nos alinean. Si tenemos una pared podemos probar o si no podemos, esa pared imaginaria, ¿podría apoyarme en ella? ¿O estoy así? O quizás estoy un poco menos que al principio. Vamos a pasar a las 4 patas. Vamos a poner un momento las puntas de los dedos hacia atrás, hacia las rodillas. Y de nuevo ahí vamos a intentar doblar un poquito los codos, lo que podamos, balanceándonos hacia atrás y hacia adelante. No vamos a poder mucho, pero no importa. Es el gesto lo que nos importa. Muy bien, pasamos la punta de los dedos hacia adelante, empujamos el suelo para sacar la chepa, descansamos, dejamos que la columna se hunda entre los omóplatos. Empujamos manos contra el suelo, los omóplatos se separan, la columna sube. Hundimos la columna entre los omóplatos que se juntan. Centramos el vaivén en la zona entre los omóplatos
y la cabeza y la pelvis simplemente acompañan. Destrabamos esa zona del pecho, de la respiración, del corazón. Muy bien. Apoyamos una planta del pie, apoyamos la otra, sentimos bien el arraigo contra el suelo, bien firmes esas plantas de los pies contra el suelo. Y con las rodillas flexionadas acercamos la cabeza al coxis para redondearnos y con las rodillas dobladas nos vamos desenrollando vértebra, 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 vértebra. La cabeza lo último. Una vez que la cabeza se endereza, estiramos también las rodillas y simplemente un instante para registrar nuestra posición de pie, cómo nos alineamos, cómo nos colocamos, cómo son las pulsiones tanto de arraigo de cintura para abajo como de enderezamiento de cintura para arriba, cómo es la alineación entre nuestras tres masas, cómo se siente la pelvis, el interior de los muslos, el pecho, la apertura del pecho, la sensación de nudo en la garganta. Y si queréis dar una vueltecita por la sala para poner todo en movimiento, dejar que oscilen los brazos, dejar al vaivén del cuerpo adaptar todas las modificaciones de tono que hayamos conseguido modificar. Es siempre una pequeña ritmicidad para acabar la clase. Bueno, ha sido sobre la cadena de EMI, la hemos repasado un poquito, pero como veis, un poquito en alternancia, que siempre es mejor para las clases grupales y para trabajar precisamente esa alternancia y el tema de las polaridades y no quedarnos en las cadenas como si fueran aisladas de todo lo demás. Cuando es una pieza de un rompecabezas en que cuando se mueve una, todo lo demás se tiene que colocar de otra manera. Pero ya te digo, el sacro y la pelvis se esconde cosas muy antiguas, ¿no? Ahí está toda nuestra base humana y es fácil. A mí yo tuve clases de literalmente dormir y despertar y no saber ni dónde estaba, vamos. Dicen que el cuerpo sí, en eutonía yo me dormía todas las clases, o sea, no sabía ni cómo me llamaba. Pero dicen que el cuerpo siga trabajando, que es mejor dejarlo, porque normalmente uno se duerme en pocos segundos, es casi un descanso de media hora el que hace el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo sigue escuchando en el inconsciente y sigue haciendo su trabajo. Lo de los bostezos también, al estar trabajando todo lo que es lengua, mandíbula, diafragma indirectamente, bueno, pues los bostezos normalmente es un diafragma espasmado que empieza a liberarse, ¿no? Aunque no hemos trabajado directamente ahí, pero todo lo que es mover tórax libera. Y como yo te digo que vamos todos un poquito con mucha tensión respiratoria por los miedos y por todo el sufrimiento un poco que está ahora en el ambiente y las preocupaciones, bueno, a lo que nos relajamos un poco y salen esos bostezos, bienvenidísimos, ¿eh? Aquí, aprovechando que estamos solos, abrir la boca bien grande, hacer ruidos, soltar el bostezo, porque nos libera mandíbula, nos libera diafragma. Bueno, esto por situarlo en algún lado, no, supongo que habrá otras muchas cosas que no le atinemos a la explicación, pero toda reacción corporal que aparezca aquí y que normalmente reprimimos, a soltarla. Mucho ánimo y nos vemos a la vuelta. Besazos. Chao. Ah. Chao.